Ayer se anunció la cuestión, discúlpame, la cuestión del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Y eso como que está como un consejo de la secreta. En los reglamentos de operación. Pero tampoco es tan trascendente. ¿Qué? Ahora, lo que se está discutiendo. Eso pero a mí lo que me parece extraño como que no suena en nombre todavía. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo anunció que se iniciaba el proceso de elaboración de los reglamentos que van a regir la selección de los miembros que salen ahora, la selección de los miembros que sustituyen a los que salen. Sí, eso es lo que me preocupa, ¿Qué te preocupa? Que cuando siempre convocan a este organismo, y muy importante. No lo han convocado aún. Sí, claro, para como comenzar a conocer la regla de juego. Lo que me encuentro raro es que no comiencen a sonar nombres por ahí de fulano. No, es que eso es lo que va a pasar ahora en esta reunión dominicana. No, ahora va el reglamento, pero tú sabes que comienzan a sonar nombres. No, pero mira, el reglamento es el que determina, primero, abre la posibilidad de presentar propuestas. ¿Por qué? Porque el reglamento son como los términos de referencia para la selección. Entonces, ya eso lo acaba de anunciar el consultor jurídico. Y pienso yo, especulando, que lo que procura él es que si alguien tiene ideas para la conformación del reglamento, pueda hacérsela llegar a la consultoría jurídica. Y me parece que es un acto de transparencia importante. Puede hacérsela llegar para que luego no pueda nadie arguir que se elaboró el reglamento de manera secreta y que alguien pudiera ver afectados sus derechos. Sí. Vamos a darle seguimiento a eso. Pero tenemos con nosotros a un economista de prestigio, a una persona que puede arrojar luz sobre muchas cosas, Apolinar Veloz, que fue gerente del Banco Central Dominicano. Yo quisiera abrir dándole la bienvenida con esta pregunta. Con la guerra de Ucrania y Rusia se generó en el mundo una desestructuración de la economía que siguió a la desestructuración que afectó, que provocó el COVID, aunque no pueden compararse la dimensión, pienso yo. Y se generó un choque inflacionario externo en la economía dominicana. ¿Hay posibilidad de que el conflicto entre Israel y Hamás genere situaciones semejantes? Pienso que no. No. Pienso que no, porque el conflicto entre Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, tuvo efectos sobre los precios de los combustibles y tuvo efectos sobre los precios de los cereales y sobre los precios de otras materias primas que eran necesarias para producir en muchos países. De tal manera que el costo de producción de muchos bienes en muchos de los países que importan ese tipo de materia prima evidentemente se vio afectada, sobre todo por el hecho de que los combustibles cuando subieron afectó el costo de producción de la energía eléctrica, y la energía eléctrica es horizontal para toda la producción, de tal manera que afectó los costos de producción de las empresas, y evidentemente eso tuvo un impacto inflacionario importante en muchos países nuestros y de Europa, Estados Unidos, etcétera. Doctor, gracias. Domingo, esa era mi pregunta, por cierto. Entre las muchas variables que tiene la economía dominicana están las estructurales de carácter económico y las coyunturales que se derivan en función de situaciones políticas. Concretamente con el tema del cierre de la frontera, se habla de que en el orden de 800 millones, claro, eso es anualizado, eso puede representar un impacto para las exportaciones en la República Dominicana, pero el efecto derrame de esos 800 millones a lo largo de todas las cadenas de producción vinculadas a los rubros que son sujetos a exportación a Haití, ¿qué tan impactante y cómo pudiéramos cuantificarlo y qué medidas compensatorias se pudieran hacer? Mira, hace
Alrededor de unos 15 años yo conocí un estudio que se produjo creo que era Ecocaribe en ese momento, Carlos Despradel, sobre la valoración del comercio de República Dominicana y Haití. Sí, yo lo vi. Y efectivamente República Dominicana, con el único país que puede competir es con Haití, tiene una balanza comercial que es positiva, lo cual es el único caso donde República Dominicana tiene un superávit. Después del resto de los países, incluyendo Centroamérica, República Dominicana tiene un déficit comercial, que es bastante importante. Ahora, el problema de República Dominicana es mucho más complejo, porque, como ha ocurrido también en muchos otros países, la institucionalidad del país, que es el marco jurídico en el que se desempeña el capitalismo dominicano, está lacerada profundamente. Primero, porque los, digamos, oficiales electos en el Congreso, en los ayuntamientos y en cualquier institución del Estado no representan ningún ciudadano, representan intereses particulares de quienes financiaron las campañas electorales y además de quienes le financiaron particularmente las campañas a algunos, digamos, miembros de partidos políticos. De tal suerte que cuando se hacen leyes, se hacen las leyes buscando complacer a los financiadores de las campañas. Entonces no van a resolver el problema económico de ningún ciudadano, van a resolver el problema económico de quien financió, de la familia más importante de este país. Desde ese punto de vista, el resultado que uno debería esperar de una economía de mercado es sencillamente que haya una distribución del ingreso más equitativa. Sin embargo, eso se ha deteriorado porque en el año de 1998, cuando se hizo aquí el primer estudio de ingresos y gastos de la familia, que lo hizo el Banco Central, el 38.4% del producto, no de la riqueza, sino del producto, lo tenía el 10% de la población. Hoy, ¿cuántos años? 98 y 2 y 25 años después, ahora tenemos que ese mismo 10% acapara el 55% del Producto Interno Bruto. Sin contar, que eso habría que contarlo, toda la privatización que hizo graciosamente Leonel Fernández y toda la que está haciendo esta administración también a partir de las APPs y de los fideicomisos que ha formado para complacer a una burguesía que lamentablemente le falta un proyecto empresarial. Lo único que ha sabido siempre es vivir del Estado Dominicano. Sí, doctor. 5%. No, doctor, no, Apolinar, por favor. Bueno, Apolinar. Sí. Apolinar, 5% de crecimiento la economía. Pero, ¿cuándo? Bueno, la previsión. Un 5%, 4 o 5% se preveía que podía crecer la economía dominicana. Se proyectó al principio. Se proyectó en principio. Okay. Pero aparentemente no será así. ¿Qué ha pasado a su entender? Aparentemente. Que las políticas que ha tomado el Banco Central han sido consistentes con reducir la oferta la producción. ¿Qué ha hecho el Banco Central? El Banco Central entendió, y eso lo mencionó Páez al principio, que fruto de la fragmentación que provocó la guerra de Ucrania, la pandemia y además los efectos que eso tenía, digamos, en todas las economías, produjo inflación. Y esa inflación, que fue una inflación por costos, lo entendió el Banco Central como una inflación por exceso de demanda. Exceso de demanda que pudo haber sido el resultado del dinero que puso a circular el gobierno, pero ese dinero no es igual que el que puso a circular Estados Unidos, porque Estados Unidos sí puso a circular mucho dinero. Sí. A las familias se le estaba dando alrededor de unos familias pobres, alrededor de $2.500 mensualmente, a todas sin excepción. Obviamente aquí puede decirse, bueno, pero el Banco Central hizo unas facilidades para que los bancos comerciales tuvieran más plata. Sí, tuvieran más plata por el problema que ellos tienen, que son bancos que tienen problemas de capitalización y que el Banco Central ha tenido
que gradualmente decirle a los bancos comerciales que tienen un determinado tiempo para constituir el capital, de tal manera que no tienen suficiente dinero para prestar. Y el Banco Central le dio dinero, pero eso se quedó mucho tiempo en los bancos comerciales. Y obviamente lo que sirvió fue fundamentalmente para reprogramar préstamos que estaban vencidos, de tal manera que eso no tuvo ningún tipo de efecto. ¿Cuánto creció la economía el año pasado? Déjame terminar la respuesta, sí, porque es interesante. ¿Qué hace cuando tú tienes una interpretación de que tu inflación es por un exceso de demanda? Tú lo que haces es que sube la tasa de interés, porque la tasa de interés tiene un doble efecto. Tiene un efecto sobre el consumo, no solamente el consumo de hoy, sino también el consumo de mañana. Claro. ¿Por qué? Porque tú no puedes comprar un carro, que es lo que tú financias, y tú no financias tu carro, no lo compras, pero al mismo tiempo, como te están ofreciendo una tasa de interés más alta, tú pospones tu consumo, de tal manera que el consumo, que representa el 66% del Producto Interno Bruto, sencillamente cayó. Y cayó de una manera importante. Cayó de 5.1% en el 2022 a 2.3%. Wow. Pero no solamente eso, sino que también cayó la inversión, porque al subir la tasa de interés lo que hiciste fue subiste el costo de invertir. Y la inversión cayó de 4.8 a menos 2.7. Entonces, si tú tienes esos dos elementos que forman el 90% del producto, ¿cómo es posible que tú puedes esperar que la economía crezca? La economía tiene que decrecer, obviamente, porque los dos elementos más importantes de la demanda agregada tú lo echaste al suelo, y eso es lo que ha hecho el Banco Central. Entonces la política del Banco Central ha dado resultados. ¿Y cuál es el resultado? Sencillamente que tú hiciste que el producto cayera. ¿Y qué pasó? Como digamos algo colateral de esos efectos, es que tú tienes casi 1 millón de personas en el mercado de trabajo informal. O sea, no ha habido la forma, y era evidente que si estaba cayendo la economía, tú no podías contratar mayor cantidad de gente para producir ¿a quién? Si la demanda estaba cayendo. Parece que tiene mucho sentido entonces ese documento que en su informe, yo no sé si ellos lo hacen cada 6 meses, del Bank of America, del BOFA, que precisamente a partir del 15, tomando como ese periodo, 15 de septiembre, ellos han reducido las expectativas de crecimiento de la economía dominicana y la han reducido a un 2%, dicen ellos, explicando claramente en ese documento de análisis que para nuestro país eso equivale a una recesión, pero el Banco Central había dicho 3, porque esas expectativas de 5 hace rato que tuvieron que variarlas. ¿Qué podemos nosotros deducir de todo eso, Apolinar? O sea, mira, el problema que tiene cualquier economista, y de manera particular aquellos que vienen de fuera a analizar la economía dominicana, es que desconocen el peso que tiene el gobernador del Banco Central para determinar el nivel de las variables económicas de este país. O sea, eso no forma parte de la interacción de las variables del consumo, la inversión, las exportaciones, el déficit fiscal. Las que son puramente económicas. No son. Porque si fuera así, entonces el Banco Central debía tener más cuidado de hablar de crecimiento. Porque tiene un déficit fiscal creciente que se está financiando con deuda. La deuda, la importancia de la deuda, el ministro de Hacienda está tratando de esconderla porque a pesar de que el país es miembro del Fondo Monetario Internacional y por tal razón debe tener la metodología de preparación de informe de deuda que señala o que recomienda el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Hacienda deja olímpicamente la deuda del Banco Central fuera de su conteo de deuda y le da que actualmente de 47%. Usted se va al al sitio web del Ministerio de Hacienda o de la Dirección General de Crédito Público y se dará cuenta de que ellos registran 47%. Pero solamente el Banco Central debe 18 mil millones de dólares, que es el 50% de la deuda pública externa de este país. Y cuando usted le suma eso, dejando de lado que hay otras instituciones que no lo toman en consideración, no es 47% del producto la deuda pública, sino que es 74%. Durante muchos años, los gobiernos
pasado, tanto los de Leonel Fernández como los de Danilo Medina, saco el de Hipólito, manejaron altos niveles de deuda, pero con ritmos de crecimiento razonable. Ahora tenemos que el ritmo de es que el crecimiento se nos cae. No puede significar el nivel de deuda actual un peligro para la estabilidad económica cayéndose el crecimiento. Sí, efectivamente. Uno de los indicadores que se utiliza para medir la estabilidad de la deuda de los países es la diferencia que existe entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento del producto. Se dice que si la tasa de crecimiento del producto supera la tasa de interés, hay estabilidad de deuda. Pero ahora lo que tú señalas es al revés. Sí. O sea, tenemos un producto que está creciendo menos que la tasa de interés y efectivamente ese es uno de los elementos que ya el Fondo Monetario Internacional ha comenzado a señalar como uno de los elementos preocupantes de los años siguientes. Doctor, en línea con eso de la deuda, justo ayer teníamos un comentario aquí con relación no solamente al monto de la deuda, sino a la utilización de los recursos provenientes de esa deuda. Uh-huh. ¿Qué partidas se están implementando de acuerdo a los contratos de préstamos que efectivamente han sido aprobados, pero en el imaginario, o no sé si en la realidad, existe la idea de que hay dinero de deuda que está en bóveda? ¿Qué tan cierto puede ser esto? Yo no tengo información sobre eso. Dinero que no se está utilizando para los fines que fue debidamente pedido el préstamo. Lo único que te puedo decir que en la preparación del presupuesto, a diferencia de los años anteriores y a diferencia de la metodología que señala todo lo contrario, aquí la deuda se pone como parte de los ingresos y no como parte del financiamiento del presupuesto. Con lo cual, entre lo que dicen los economistas, por encima de la línea, es decir, por encima de las partidas que son generadas internamente por los impuestos, entonces está la deuda. En lugar de ir por debajo de la diferencia entre los ingresos y el gasto del gobierno, y esa diferencia, si es negativa, pues efectivamente tú tienes una deuda para cubrir esa parte y entonces hacer que el presupuesto sea equilibrado. Pero aquí se pone arriba. Increíblemente, yo no sé, yo trabajando en el fondo alrededor de 7 años ya estoy desfasado. Sí. Entonces... Apolinar, en esa misma dirección de la pregunta de Jovine, es a propósito de cómo el gobierno dominicano vende el aumento de las reservas en dólares. ¿Qué tan real es ese aumento de las reservas en dólares en función de los préstamos internacionales que se han realizado? El Banco Central no tiene ingresos. Vamos a ser claros, los ingresos del Banco Central son mínimos, son cheles, desde el punto de vista del volumen de la deuda que tiene el Banco Central. La ventaja que tiene el Banco Central es que puede imprimir billetes y acuñar monedas, que eso no lo tiene ninguna empresa. Sí, pero debe tener respaldo. No ha tenido respaldo y usted usa el peso para comprar. Tiene la chalandage también. Ahora usted no se puede ir afuera a comprar porque evidentemente hay una relación entre la paridad del dólar y el peso, que eso sí le impide a usted comprar. Pero aquí sencillamente usted puede comprar. Ahora, lo que antes le costaba 10 centavos, ahora le cuesta 5 pesos. Sí, me consta. Sí, pero el aumento de la reserva, ¿sí es real o no? La real, eso es préstamos, fundamentalmente, porque como dije anteriormente, no tiene... Que no es producto del crecimiento de la economía. No, porque no tiene ingresos el Banco Central. Una pregunta, Apolinar. Hay un intangible, pero es tan concreto como un ladrillo, que es la confianza en los actores y sectores económicos. Con todo este drama y esta situación que estamos viendo, inclusive usted denuncia recientemente que se está mintiendo con relación a los niveles de pobreza en este país, se está falseando la cifra. Usted denunció recientemente. Llegó el momento, por este tema de la confianza que deben tener los actores económicos en el manejo de la economía, particularmente lo que tiene que ver con el Banco Central, si llegó el momento ya de un cambio en lo que tiene que ver con la dirección del Banco Central para un tema de la confianza en los sectores económicos. La confianza no depende de los resultados de la economía. La confianza de los empresarios en el Banco Central es porque el Banco Central le da a ganar mucha plata a los empresarios y particularmente a los banqueros. Ajá. Y te voy a dar un ejemplo. El Banco Central dice que emite bonos del Banco Central a 10%. Vaya usted cualquiera a comprarlo a los puestos de bolsa, que por una resolución de la Junta Monetaria es a través de ellos que se coloca al público esos bonos.
Cuando usted va, le dan 7. Y los otros 3 se quedan los bancos. Pero entonces eso Entonces el actual gobernador del Banco Central ha sido una especie de garantía, o quizás su mayor éxito es garantizar precisamente todo. Garantizar eso, y no solamente eso, sino también los bancos pasaba exactamente la misma, digamos, lo que ocurría antes de Baninter, que estaba este gobernador. ¿Qué había antes de Baninter? O el índice de solvencia, que es la ponderación del capital del banco, ¿no? Respecto a los riesgos que tiene ese banco, era de aproximadamente 12, 15, cuando normalmente debe ser 10. Ahora mismo está ocurriendo. Tú ves las cifras de la superintendencia de banco y estos son los mejores bancos del mundo. Sin embargo, la ganancia fundamental de los bancos es sencillamente lo que tú mencionaste como arbitraje, que no es realmente un arbitraje. Tú no se lo puedes comprar a nadie más, tú tienes que ir a los bancos. Y ahí hay 3%. Se ha emitido 1.047.000 millones de bonos. Un 3, ¿cuánto es? Eso le da más de 30.000 millones de pesos anuales de ganancias sin poner un solo centavo a la banca. ¿Y cómo eso impacta el valor agregado de la economía? No, pero déjame decirte, entonces, ¿cómo yo no voy, siendo un banquero, a adorar al gobernador del Banco Central? Lo tengo que adorar. Tiene que ser la niña bonita del sector financiero. Ahora bien, hay que decir otra cosa. El asunto es que ese 3% que se están ganando los bancos se lo están sacando de los bolsillos a los ahorrantes. Además. Sí, a los ahorrantes. Y en el proceso de otorgamiento de valor agregado a la economía, eso no tiene ningún impacto. No, porque fíjate, mira, se supone, nosotros, o sea, cuando yo estaba en el Banco Central, nosotros terminaba con 89.700 millones de ese dinero que se utilizó para el salvataje de los bancos. Está bien. Luego se dieron un dinerito adicional entre agosto y diciembre que llevó esa cifra a 106.000 millones. Se supone que esa es una herramienta de política monetaria. Cuando hay exceso de dinero en la calle, el Banco Central debe emitir dinero para recoger el exceso y evitar inflación. Está bien. Pero no es ejercicio de política monetaria lo que está haciendo el Banco Central. Lo que está haciendo el Banco Central es sencillamente dando beneficios a los bancos comerciales. ¿Usted podría decir categóricamente aquí que el Banco Central está maquillando cifras para mantener calma en el mercado? No, la calma del mercado no, ya lo del maquillaje de las cifras pudo haber sido relevante 2 o 3 años atrás o 10 años atrás. Eso yo lo vengo diciendo desde Leonel, que se jactó de decir que había estabilidad macroeconómica con muchísimas, o varios, no muchísimas, varios desequilibrios importantes. Desequilibrio en la balanza comercial, desequilibrio en el gobierno, en el gasto público, e insuficiencia de ahorro para financiar la inversión. Cuando se habla de equilibrio, estamos hablando de un punto que es muy difícil de conseguir. Un punto de equilibrio donde la oferta y demanda se cortan, y ese es el punto de equilibrio. Y cuando se habla de estabilidad, es que ese punto, si tú te sales de ahí, vuelve ahí. Pero lo que ha ocurrido en la República Dominicana es que sencillamente, en la medida en que ha pasado el tiempo, los dominicanos se han ido alejando de ese punto cada vez más. Y todos los desequilibrios son hoy mayores que hace unos años. Ahora, ¿cómo en el marco de esa explicación que tú haces se ha dado el fenómeno que el peso no se ha depreciado, sino que se ha revalorizado frente al... ¿Y tú sabes cuánto se ha costado? Yo no sé, el hecho ¿por qué se produce no, eso? pero espérame, es que la economía tiene costos, ¿no? Y tú evalúa tus costos con los ingresos o con los beneficios que genera esa política. El hecho de que tú tengas estabilidad en el tipo de cambio, te voy a decir lo que ocurrió con Leonel. El gobernador del Banco Central permitió que los bancos comerciales prestaran en dólares, dejando de lado a la moneda dominicana porque los préstamos estaban a 28% en moneda local. Y ellos bajaron los intereses prestando en dólares y mucha gente se endeudó en dólares, ¿no? Cuando hubo la devaluación de la moneda, como cuando se comenzó a devaluar, efectivamente los bancos comenzaron a tener problemas
porque ellos habían tomado préstamos en dólares y tenían que devolverlo teniendo pesos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué pasó? Sencillamente hubo bancos que no resistieron eso y quebraron. Sí. Ese es un costo. Entonces tenemos un brinco de Leonel aquí. Es decir, los 8 años de Danilo más los 3 de este. Danilo, yo conversé con Danilo durante la campaña electoral, porque me pidió que lo viera y yo fui, lo vi y conversamos. Y en una de esas conversaciones me dijo que él no quería que se le dañara la economía y que por tanto iba a dejar al gobernador del Banco Central. Y digo yo, bueno, eso es una prerrogativa que tú tienes. Pero si tú hicieras una evaluación de lo que yo te estoy diciendo, pues efectivamente tú no ganas nada con eso. Tú lo que vas a repetir los mismos errores. Y efectivamente, o sea, ¿cómo es posible que tú me digas a mí que tú tienes estabilidad cuando tú tienes una deuda monstruosa, no solamente del gobierno, sino del Banco Central? Pero por el amor de Dios. Apolinar, mire, yo quiero pedir la venia de mi compañero, porque hay 2 temas que no lo hemos abordado y que son importantísimos. Y ya terminamos el tiempo para la entrevista. Primero, el nivel de inversión extranjera. ¿Cómo usted lo evalúa durante los últimos años? Y el segundo, el modelo de inversión que ha tratado de construirse con los fideicomisos. Es que tiene 2 elementos que me preocupan a mí. La transferencia de bienes del Estado a particulares como participación del sector público en la construcción de los fideicomisos público-privados. APP. Y en segundo lugar, la reducción del impuesto sobre la renta contenida en esos fideicomisos que debilita... Y de otros impuestos. Y de otros impuestos que debilita fiscalmente al Estado. Uh-huh. Esos 2 temas, ¿cómo anda la inversión extranjera y cómo evalúa ese modelo de inversión que se construye a través de los fideicomisos? Mira, la inversión extranjera tiene destinos muy específicos aquí. O se va al sector turismo o se va a zonas francas. Y lo hacen porque tienen una inmensidad de exenciones fiscales. Y uno de los elementos que es negativo de la inversión extranjera es que su competencia deviene de exenciones fiscales, no de competencias en los mercados internacionales. 1. 2, no se cuenta que viene la inversión, pero de ahí sale remesa de capitales. La repatriación. La repatriación de capitales. Y la repatriación de capitales es muy importante en este país. Porque no coadyuva al crecimiento. No tiene ningún efecto sobre la demanda. Pero además de eso, tampoco tiene efecto sobre la demanda cuando usted paga los intereses de la deuda y amortiza la deuda pública externa. Entonces, desde ese punto de vista, estamos gastando el 20% de los ingresos del gobierno en pagar deuda pública, que no tiene efecto aquí. Y además, estamos haciendo la inversión a través de fideicomisos y a través de APPs, que la virtud que tienen es justamente contraria a lo que es la transparencia en cualquier gobierno. Porque el fideicomiso, el objetivo que tiene es de esconder los activos que se le ponen al cuidado del fideicomisario. Entonces, no hay transparencia. Y el APP, lo único que está haciendo, una de las desventajas que tiene, y lo he señalado muchas veces, es que los gastos que se hacen con dinero público no aparecen en la ejecución presupuestaria porque se trata supuestamente de un negocio privado. Y este gobierno lo que ha hecho justamente es eso. La corrupción que habrá en este gobierno la sabremos después si hay alguien que puede quitarle el candado al fideicomiso o quitarle el candado a las APPs, como ocurrió con la famosa carretera. Domingo, yo me voy a poner una antitetánica y me voy a acostar para mi casa. Sí. Me voy a acostar. Tú estuviste acostado demasiado tiempo. Después de estas declaraciones, óyeme. Gracias, muchísimas gracias a Apolinar Veloz. Caramba, qué bueno conversar con él. Aquí hay una desconstrucción, yo diría, con bisturí de lo que es la economía actual de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Domingo, yo creo que debemos de vez en cuando hacer esta conversación con Apolinar, porque de verdad, o sea, no se nos puede perder por mucho tiempo, Apolinar, para que nos arroje un poco de luz. No, y que lo hace con una equidistancia y mucha responsabilidad y un nivel técnico, caramba.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.